En un apocalipsis podemos encontrar todo tipo de personas, desde simples supervivientes a gobernadores, sectas, fanáticos e incluso grupos de personas que son capaces de hacer lo que sea con tal de tener el estómago lleno. Pero hay algo que existía tanto antes como después de la caída de la civilización, y son los bandidos y los saqueadores. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los peores seres humanos se juntan? Que surgen bandas como los Climbers, un grupo nómada que simplemente se dedicaba a asaltar campamentos, robar provisiones, asesinar a los hombres y abusar tanto de los niños como de las mujeres. Y es por eso que hoy vengo a contaros la historia de unos hombres que creían que por el simple hecho de reclamar algo ya les pertenecía, la oscura historia de los reclamadores. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Y una vez has hecho eso, espero que estés listo para adentrarte en la historia de los Climbers. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. Claim. Just gotta follow the rules. You claim. Tras el inicio del brote, Joe fue recolectando supervivientes violentos para su grupo, mientras que a los que consideraba que eran débiles y no daban la talla, simplemente los dejaba morir. Un día, mientras buscaban un lugar para saquear, encontraron un mensaje pintado en un cartel: Terminus, comunidad para todos. Su siguiente objetivo ya estaba marcado. Por el camino, siguieron haciendo lo único que sabían hacer: saquear, torturar y matar a gente. En una de sus paradas nocturnas, descubrieron a una pareja intentando robarles. Al hombre le cortaron las manos y lo obligaron a ver cómo abusaban de su esposa, para después acabar con la vida de los dos. It's claimed. I didn't hear it. You're gonna have to lay claim somewhere else. Tras la caída de la prisión, nuestros protagonistas quedaron dispersos. Rick, tras recibir una brutal paliza del gobernador, consiguió escapar con su hijo Carl y ambos acabaron refugiándose en una casa en un pueblo cercano, para poco después ser encontrados por Michonne. Debido a la necesidad de tener suministros, Carl y Michonne decidieron ir a explorar el barrio, mientras que Rick se quedaría en casa descansando y recuperándose de sus heridas. Antes de que saliesen, Rick le dio a Carl su revólver Colt Python y les dio hasta el mediodía para regresar. Rick subió hasta el segundo piso y, aprovechando que estaba solo, se puso a dormir en una de las camas. Pero la tranquilidad no le duró mucho, ya que fue despertado por sonidos de hombres entrando en la casa. Tras oír pasos que se acercaban y subía las escaleras, se escondió debajo de la cama. Un Climber llamado Tony se dejó caer sobre ella y se quedó dormido. Mientras tanto, Michonne y Carl se encontraban explorando una casa. Michonne encontró la habitación de un bebé con toda una familia fallecida dentro. Entre lágrimas, cerró la puerta de golpe y vio a Carl fuera. Él le preguntó que qué había dentro y ella le mintió, contestándole que había un perro. Carl, dándose cuenta que Michonne le estaba mintiendo e imaginándose lo que había dentro, le contestó: Maybe her and Andre are together somewhere. Rick, quien seguía escondido, le tocó presenciar como otro Climber, llamado Lynn, reclamaba la cama, alegando que Tony no lo había hecho. Ambos comenzaron a discutir para rápidamente pasar a los golpes. Lynn lanzó violentamente a Tony al suelo y comenzó a estrangularle. Ahí, Rick estuvo a punto de ser descubierto y delatado, pero Tony quedó inconsciente justo antes de poder decir nada. Rick, sabiendo que no podía permanecer más tiempo ahí escondido, decidió aprovechar que Lynn estaba durmiendo y Tony seguía inconsciente. Salió de su escondite y en sigilo comenzó a moverse de habitación en habitación, buscando una escapatoria, mientras que los Climbers se movían por toda la casa. Rick finalmente entró en el baño, donde fue visto por Lowe. Ambos comenzaron a pelearse y Rick lo acabó estrangulando sigilosamente hasta su muerte. Seguidamente le robó la metralleta y antes de escapar por la ventana dejó la puerta del baño entreabierta para que cuando así Lowe se reanimara como caminante atacase a sus compañeros. Tras saltar por la ventana del baño, caminó alrededor del borde de la casa para encontrarse con Joe sentado en el porche. También observó cómo Carl y Michonne regresaban de su expedición y justo cuando Rick se encontraba listo para matar a Joe, unos gritos provenientes de dentro de la casa provocaron que Joe corriese adentro para ayudar. Rick aprovechó la distracción y salió corriendo hacia Carl y Michonne para dirigirlos lejos de la casa. Más tarde, caminando por las vías del tren, se encontraron con un letrero y tras analizarlo, el trío decidió dirigirse hacia donde marcaba el mapa, hacia Terminus. Men like us follow rules and cooperate a little bit, well, the world becomes ours. Daryl y Beth escaparon juntos de la prisión y caminaron por el bosque hasta llegar a un cementerio junto a una funeraria. Juntos exploraron el lugar y encontraron numerosos cuerpos, vestidos y listos para sus funerales. Incluso llegaron a ver uno en un ataúd. Al caer la noche, mientras ambos cenaban, escucharon a un perro ladrar. Daryl se dirigió a la puerta a ver qué ocurría y en el momento que la abrió, fue atacado por una horda de caminantes.
Ambos intentaron correr. Daryl convenció a Beth de que saliese por la ventana mientras él distraía a los caminantes, y tras guiarlos por toda la casa y estar a punto de quedar acorralado, Daryl logró escapar al cementerio, donde tras eliminar a 2 caminantes más, encontró la bolsa de Beth tirada en el suelo, y para su alarma vio como un coche negro con una cruz blanca se iba del lugar, secuestrando a Beth. Daryl corrió tras el coche durante toda la noche y después de varias horas se desplomó junto a un cruce de vías, exhausto y extremadamente triste, culpándose de que habían secuestrado a Beth por su culpa. Pero la soledad le duró poco, ya que fue rodeado por los Climbers, quienes se encontraban fuertemente armados con rifles y un arco. Joe se acercó y antes de que pudiese decirle nada, los Climbers apuntaron rápidamente a Daryl con sus armas, y Lynn se pidió el chaleco, pero Joe les dijo que no disparasen, y tras reconocer la valía de Daryl, decidió aceptarlo en el grupo. Name's Joe. Daryl. A la mañana siguiente, los Climbers se encontraban durmiendo en el viejo campamento improvisado que utilizaron días antes Bob y Sasha, cuando un caminante que quedó atrapado entre los alambres los despertó. Tras matarlo, el grupo se dio cuenta de que Daryl no estaba con ellos, pero Lynn observó que sus cosas seguían allí, así que decidió salir a buscarlo. Mientras tanto, Daryl se encontraba cazando, cuando Lee apareció detrás de él. Ambos dispararon a la vez a un conejo, y Lynn lo reclamó primero, a lo que Daryl se negó a dárselo, ya que lo había encontrado él. Y justo cuando Daryl se preparaba para atacarle con su cuchillo, apareció Joe y lo detuvo. Este le explicó a Daryl la norma que tenía el grupo: si quieres algo, lo reclamas. Para acto seguido, cortar el conejo por la mitad y repartirle un trozo a cada uno, haciendo una excepción, ya que Daryl no sabía la norma. Por otra parte, Rick, Carl y Michonne se encontraban caminando por las vías del tren. Carl y Michonne caminaban sobre las vías para ver quién mantenía más tiempo el equilibrio. Michonne intentó asustar a Carl para ganar la apuesta, pero accidentalmente se cayó. Carl eligió una de las 2 barritas grandes de chocolate, y tras elegir la barra de gato grande, decidió compartirla con ella. Paralelamente, y por otro tramo de las vías, Joe animó a Daryl a que se quedase con ellos, explicándole además que ser miembro del grupo implicaba seguir ciertas normas, como por ejemplo, si un miembro del grupo robaba a otro o mentía, sería castigado con una paliza. El grupo llegó a un garaje y Joe anunció que pasarían allí la noche. Joe, mientras hablaba con Daryl, mencionó la frase hombres como nosotros, pero Daryl le respondió que no hay un nosotros, y Joe, mirándole lentamente, le preguntó a Daryl si seguiría esa misma noche, y al ver que Daryl no decía nada, le contestó que entonces sí que había un nosotros. Anyway, I'll tell you, and this is true. Ain't nothing sadder than an outdoor cat thinks he's an indoor cat. Una vez dentro del garaje, los Climbers comenzaron a reclamar los vehículos donde querían descansar y pasar la noche. Daryl, quien se negaba a entrar en su juego, decidió descansar en el suelo. Y tras estar un rato estirado, Lynn lo acusó delante de todo el grupo de que le había robado su mitad del conejo. Daryl le contestó que él no le había quitado nada, a lo que Joe agarró la bolsa de Daryl y la vació en el suelo, donde apareció la mitad del conejo. Daryl dijo que le estaban tendiendo una trampa, y Joe le preguntó una vez más a Lynn si le había escondido él el conejo, y al recibir un no como respuesta, Well, teach him a lesson, gents. mientras los Climbers le daban una paliza, Joe reveló que lo vio escondiendo la mitad del conejo en la bolsa de Daryl justo cuando este salía al baño, lo que lo convertía en una rata mentirosa. A la mañana siguiente salió del garaje con el resto de los Climbers para encontrarse el cuerpo golpeado de Lynn con una flecha clavada en la cabeza. Siguieron con su camino sin importancia. Daryl preguntó por Terminus y Joe respondió que era todo una mentira, pero que seguían el rastro de un hombre que había matado a uno de los suyos y que muy posiblemente se estaba dirigiendo hacia Terminus. Daryl reclamó rápidamente unas fresas que estaban creciendo en el suelo, mostrando cómo lentamente empezaba a ser uno de ellos. We're gonna beat Daryl to death. Then we'll have the girl. Then the boy. Then I'm gonna shoot you and then we'll be square. Mientras Carl se encontraba durmiendo en una camioneta, Michonne y Rick montaban guardia alrededor de una hoguera, cuando de repente Joe y el resto de los Climbers aparecieron emboscando a Rick y a Michonne. Tony reconoce inmediatamente a Rick y el grupo se da cuenta que ha encontrado al hombre al que buscaban. Joe comenzó una cuenta regresiva. Justo en ese momento apareció Daryl para intentar calmar la situación. Daryl afirmó que Rick y los demás eran buenas personas, pero Joe simplemente le dijo que Rick fue el responsable de la muerte de su amigo. Daryl se ofreció en el lugar de Rick y Joe, sorprendido, lo llamó mentiroso y le ordenó a los suyos que le golpeasen hasta matarlo. Dan, con cuchillo en mano, sacó a Carl de la camioneta y lo lanzó al suelo, para acto seguido intentar desabrocharle los pantalones. Joe le afirmó a Rick que matarían a Daryl a golpes y que después abusarían tanto de Carl como de Michonne,
para finalmente cerrar la noche matándolo a él. Rick, cada vez más desesperado, golpeó su cabeza contra la de Joe, quien disparó por acto reflejo. Rick, estando aturdido, intentó golpearlo, pero este lo agarró con ambos brazos y como respuesta, Rick, de un bocado, le arrancó la garganta. Michonne aprovechó la conmoción de los Climbers para matar a Tony y a Harley, y Daryl acabó con Billy. Rick agarró la navaja de Joe y se acercó hacia Dan, diciendo que él era suyo. Dan liberó a Carl, quien corrió hacia los brazos de Michonne, y Rick se acercó rápidamente a un aturdido Dan, quien suplicó clemencia, pero Rick se negó a escucharlo. En cambio, hundió el cuchillo de Joe en el estómago de Dan y tiró la hoja hacia arriba, para acto seguido comenzar a apuñalarlo, una y otra vez, hasta su muerte. Al amanecer, un Rick agotado mentalmente se encontraba apoyado en la camioneta. Daryl apareció para entregarle un trapo empapado y que se limpiase, y procedió a intentar explicarle los motivos por los cuales estaba viajando con ellos, a lo que Rick le contestó que no tenía que darle explicaciones, que se alegraba de verlo, ya que lo consideraba su hermano. You're my brother. Y tras un descanso, retomaron su camino para la llegada a Terminus. Y así termina la historia de los Climbers, un grupo de bandidos que no se respetaban ni se tenían lealtad entre ellos, pero que aún así estaban hechos los unos para los otros, y donde podemos ver más en profundidad un patrón que se repetía entre los saqueadores y bandidos de The Walking Dead, ya que en la segunda temporada, tras el secuestro de Randall, este les confesó que su grupo habían abusado de las hijas de un granjero para posteriormente matarlo a él, y más adelante descubriríamos que Terminus se acabó convirtiendo en un nido de caníbales debido a unos saqueadores, los cuales asaltaron Terminus, encerraron a los Terminats en vagones, abusaron de las mujeres y mataron a los hombres. Un mismo patrón que seguían todas aquellas personas que no querían que la humanidad volviese a la normalidad, que querían que siguiese reinando el caos para poder seguir siendo saqueadores, poder seguir siendo unos Climbers. Y es por eso que has de recordar que cuando los hombres como nosotros nos gusta seguir las reglas y cooperar un poco, bueno, el mundo se vuelve nuestro. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron los reclamadores? ¿Acabarías siendo uno de ellos o apostarías por la humanidad? Házmelo saber en los comentarios, y si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal si todavía no lo estás, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido. Y con esta me despido. Hasta la próxima, mis supervivientes.